Estos son los impresionantes HIMARS, entre otras armas que les han estado dando la OTAN y los Estados Unidos hacia Ucrania. Estos habrían sido hasta el momento solamente para usarse en defensa propia dentro del territorio ucraniano, pero esto ha cambiado. Ahora acaba de hacer Estados Unidos un anuncio muy importante. Estados Unidos autoriza a Ucrania a atacar suelo ruso con su armamento para defender a Kharkov. El presidente Joe Biden ha levantado las restricciones impuestas a Ucrania para que se utilice las armas suministradas por ellos, por Estados Unidos, contra los objetivos del territorio ruso. Ahora, hay varios puntos que hay que tomar en cuenta. El presidente ha ordenado recientemente a su equipo que se asegure que Ucrania pueda utilizar las armas suministradas por Estados Unidos con fines de contraataque en la región de Kharkov, de modo que Ucrania pueda responder a las fuerzas rusas, habría declarado el responsable bajo condición de anonimato. Como se sabe, las Fuerzas Armadas de Rusia habrían anunciado que consiguieron apoderarse de varias localidades en la región de Kharkov, entre algunas zonas como Natailovo, situada en el Donetsk, o de Ivanovka, en Kharkov. Vámonos a las zonas que son las afectadas aquí en Ucrania, en la parte este, tanto hacia Kharkov, que es esta zona, vamos a alejarlo, esta zona, y hacia el Donetsk es donde se han estado dando estos avances. El Ministerio de Defensa ruso ha indicado que las unidades de mando central han logrado liberar, dicen ellos, la localidad de Netailovo, mientras se mejora la situación táctica del ejército en la zona, según dice Rusia. O sea, ellos están haciendo avances para tomar ciertas zonas en esta región. En un comunicado, los altos militares habrían anunciado que las tropas siguen avanzando en la ciudad de Kharkov, donde están ocupando las posiciones más ventajosas. Hace unos días decía Vladimir Putin que no pensaban atacar a Kharkov, cosa que pues no ha sido así. Agregaron que las fuerzas ucranianas, por cierto, la ciudad de Kharkov es la segunda ciudad más grande de toda Ucrania. Agregaron que las fuerzas de Ucrania fueron vencidas en zonas como Konstantinovka y también Granov, también en la provincia de Kharkov. Indicaron que han logrado frustrar dos operaciones de contraataque del ejército ucraniano. Esto implica la pérdida por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania de 318 militares, un carro de combate, 2 vehículos blindados, según las fuentes rusas. En Donetsk, los rusos afirman que han puesto en marcha operaciones frente a las tropas de Ucrania que trataban de sacar adelante las operaciones de contraataque, generándoles pérdidas de 405 efectivos y también de varios vehículos. El Ministerio de Defensa y de Ataque hacia lo que es esta zona aseguran que la jornada 14 han estado lanzando defensa antiaérea para tratar de evitar los ataques con los HIMARS. Pero esto solamente dentro del territorio ucraniano. Ucrania no lanza ataques con este tipo de armas hacia Rusia, pero esto, insisto, ya no va a ser así. El gobierno de Biden, al otorgar este permiso a Ucrania, podrá atacar dentro del territorio ruso con municiones estadounidenses, aunque hay ciertos requisitos, como les digo. Solo puede atacar objetivos al otro lado de la frontera, cerca de Kharkiv, no por ejemplo hacia la capital, no a Moscú ni nada de eso. El presidente recientemente ordenó a su equipo que buscaran garantías para que Ucrania pueda cumplir con los ataques sin tener que meterse a Moscú o a otras regiones. La flexibilización de las restricciones marca una ruptura con la política de largo tiempo en el que se produce en medio de una creciente presión internacional, donde ya muchos países, incluyendo Alemania, Francia, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania y otra lista de países, ¿verdad?, que han estado dando armas, le han dado ya el permiso. República Checa, por cierto, también le han dado el permiso a Ucrania de que, a ver, las armas que te estoy vendiendo las puedes usar también en territorio ruso, siempre y cuando sean objetivos militares. Ucrania, Volodymyr Zelensky, había solicitado al gobierno de Biden, al gobierno de Estados Unidos, que cambiara su política para poder utilizar esas armas dentro de puntos donde les están disparando a Ucrania. O sea, dices que desde aquí me están destruyendo Kharkov, desde Rusia, yo no puedo atacarles. Pero ahora ya va a poder dar una respuesta. Y esto hará que tengan que retroceder las tropas rusas y que no puedan estar atacando por aire a Kharkov y otras regiones de la zona. Esto cambia muchísimo el cómo se está dando la guerra en el este. Ahora, el resultado no sabemos si se va a dar en corto plazo, pero al menos ya va a empezar a haber un giro en la historia de la parte o de lo que sucede en el este. Posiblemente también, insisto,
pausando o al menos alentando posibles avances rusos. También aseguran la administración de Joe Biden que se mantiene firme al no permitir que Ucrania utilice la munición más formidable hacia más allá de cierta distancia. Por ejemplo, los ATACMS, estos sistemas que son muy reconocidos a nivel mundial como armas muy precisas, solamente van a estar funcionando hasta más o menos unos 300 kilómetros de distancia, no más allá. Tienen otros misiles que pueden llegar mucho más allá de ese tipo de HIMARS. Hay 4 tipos, pero no van a ser utilizados para eso. Solamente es la región de frontera con Rusia, como diciendo, a ver, si tú vas a estar atacando a ciudades, a civiles, pues esta es la respuesta de Europa y de Estados Unidos. Obviamente se esperan reacciones, pero miren, hoy veíamos un reporte de inteligencia en el que muestra que Europa está en alerta máxima porque están observando que empieza a haber ya un patrón de muchos incendios constantemente en empresas clave como farmacéuticas, en empresas grandes, ¿no? De todo tipo, incluso hasta una de IKEA, incendiándose de una manera descomunal. Es cuando obviamente han ido atrapando a los que hicieron esto. Y a los que atrapan han sido normalmente personas o que tienen doble nacionalidad, como en el caso de Alemania, que son alemanes y rusos al mismo tiempo, o personas que aseguran que a través de internet los contactaron, les pagaron 100 euros aproximadamente para que hicieran ciertos desmanes. Por ejemplo, decían, en ese carro tienes que irlo a destruir, ¿verdad? Entonces destruyen el carro. Después se enteraban que ese carro era de un personaje de muy alto nivel del gobierno de X. Se empezaron a hacer ataques, pero contratados vía internet. O, en el caso de Alemania y otros países, con claras ligas a inteligencia rusa. Por eso dice la inteligencia europea, las agencias de seguridad dicen, pues estamos en alerta porque sienten que están ya abiertamente en una guerra híbrida, en una guerra en la que nadie reconoce quién hizo los incendios, tienes las sospechas, tienes el caminito, sigues más o menos las pistas y observas que es Rusia la que aparentemente está haciendo esto, ¿verdad? Ya veremos con el tiempo si esto se va confirmando, pero hasta ahorita por lo menos parece lógico. Y eso es lo que ellos al menos están observando. La tensión sigue al máximo en Estados Unidos y Rusia, más con esta decisión evidentemente, pero también esto era importante porque si no, todo ese esfuerzo, todo ese empuje que había dado Occidente a Ucrania iba a ser en vano, porque pues al final dices, te dan las armas pero no te dan permiso de usarlas, ¿verdad? Solamente bajo ciertas condiciones. Ahora se amplían las condiciones, se amplía la zona de combate también, ¿verdad? Y eso va a haber presión para pues, que Vladimir Putin cambie de estrategia y se calme, o que esto pueda escalar más, ¿verdad? Eso ya veremos con el tiempo, ¿no? ¿Qué sucede? Pero evidentemente la gente que vive en frontera en Rusia pues va a empezar a sentir más de cerca la guerra que ya lleva 2 años dentro de Ucrania, más de 2 años, ¿verdad? Dentro de ese país. Este ajuste de las políticas de Biden son lo que se dice un ultimato, como diciendo, si esto continúa, pues ya empiezan a avanzar y a apuntar con armas grandes hacia el territorio ruso. Ojo con este tema, no es cualquier cosa, ¿eh? Quién sabe cómo lo vaya a tomar a Rusia, pero también por muchos expertos dicen esto ya era necesario, porque si no, entonces el avance iba a ser cada vez más contundente hacia donde está la población ucraniana, donde están los civiles. Jens Stoltenberg, por otro lado, el secretario general de la OTAN más bien, señaló que estarle negando a Ucrania la capacidad de atacar a objetivos militares legítimos en suelo ruso obstaculiza los sistemas de defensa. Es como decir, se hace imposible que te defiendas, ¿verdad? Porque estás en la mera frontera. O sea, el combate está en la frontera, pero a ti sí te pueden atacar de allá para acá y tú no puedes atacar de aquí para allá, ¿verdad? Y ese era el grave problema que tenía Ucrania, pero que ahora ha tomado ese giro, insisto. Vamos a ver reacciones, vamos a ver posiblemente una escalada. Cuando pasan estos avisos, en estos 2 años y medio, así ha sucedido. Siempre hay un aumento de actividad militar por parte de Rusia. Algo pasa. Entonces, pues estaremos atentos a eso. Mientras tanto, vámonos a otro reporte importante. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal a través de un super chat o haciéndote miembro del canal.